Muy buenos días para todos, me da mucho gusto volverlos a saludar en esta mañana. Vamos a comenzar con nuestra clase de geografía el día de hoy y vamos a comenzar con un tema que vamos a estar viendo muy interesante en este día. Vamos a estar siguiendo con el tema de la interrelación entre la naturaleza y la sociedad. Recordemos que nuestro último tema que estuvimos viendo en la clase pasada fue acerca de los países megadiversos y su biodiversidad y cuáles eran estos países megadiversos alrededor de todo el mundo, ¿sí? Y cómo México estaba contemplado como dentro de estos países megadiversos que cuentan con una gran biodiversidad de plantas, de animales, acerca alrededor de todo el territorio mexicano, ¿sí? Recordaremos que hemos estado viendo acerca de este tema y el día de hoy vamos a comenzar con este nuevo tema que vamos a estar viendo, nuestro tema que es parte de este segundo trimestre, así se llama nuestro eje, que es interrelación entre la naturaleza y la sociedad. Bien, en este día vamos a ver este tema que es riesgos en la superficie terrestre. Bien, vamos a empezar a ver cómo es de que vamos a comprender ahora acerca de todo lo que hemos estado viendo, cómo estos procesos naturales ahora interfieren, ahora están, digamos que, interfiriendo o qué relación tienen entre nosotros como seres humanos y nosotros cómo tenemos la naturaleza y la sociedad, esta relación, ¿sí? Cómo estamos relacionados. Comprendimos en el trimestre pasado y estuvimos viendo parte de todo lo que está compuesto nuestro componente, nuestro espacio geográfico, ¿sí? Recordarán todo lo que estuvimos viendo. Y ahora vamos a ver por parte de todo, acuérdense que hay componentes también y dentro de nosotros, de esos componentes estamos nosotros como sociedad, ¿sí? Y en este día vamos a empezar a ver y nuestro aprendizaje esperado de este nuevo tema es analiza los riesgos de desastre en relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la población en lugares específicos. En este día vamos a comenzar a ver cuáles son estos lugares, cuáles son estos riesgos que tenemos nosotros como sociedad, como población, alrededor de todo el mundo, ¿sí? Y cómo es de que están relacionados, cómo estamos relacionados nosotros los seres humanos alrededor de toda la Tierra y cuáles son estos tipos de riesgos que ahora podemos estar expuestos nosotros como sociedad. Acuérdense que dentro de la biodiversidad vimos que una de las partes de riesgo para la biodiversidad pues somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Nosotros somos parte de ese gran problema para que se extinga la biodiversidad. Pero ahora vamos a ver cuáles son estos riesgos a los que estamos expuestos nosotros por nosotros los seres humanos. Y bueno, estos tipos de riesgos a los que estamos expuestos nosotros los seres humanos se clasifican en dos grandes rubros, ¿sí? Vamos a ver que son los dos grandes, que son los naturales y los riesgos antrópicos, riesgos naturales y riesgos antrópicos. Estos son los riesgos a los que estamos expuestos nosotros los seres humanos. Bien, ¿a qué se refiere cuando hablamos de riesgos naturales? Pues bueno, estos riesgos naturales son causados por el comportamiento normal del entorno natural. Ejemplo de ellos son algunos sismos, los huracanes, los terremotos, las inundaciones que son ocasionadas por las lluvias o así. Los que presentan un peligro para la sociedad y así estos también se agrupan como riesgos geológicos, por ejemplo, como los terremotos, las erupciones volcánicas y los tsunamis. Acuérdense que estuvimos viendo en el trimestre pasado todo sobre los terremotos, las erupciones volcánicas y los tsunamis, ¿sí? El movimiento de las placas tectónicas, ¿verdad? Entonces, bueno, comprendemos que los riesgos naturales son los que son causados por el comportamiento normal, son los riesgos naturales, que son de los que provienen, digamos que son naturales, ¿sí? Una lluvia, un huracán, algo que nosotros no podemos evitar que suceda, ¿sí? Los antrópicos, los riesgos antrópicos son aquellas acciones ocasionadas por el ser humano
que afectan a la sociedad y suelen ser consecuencia de la negligencia o accidentes. ¿Sí? Ejemplo de ellos son los incendios forestales, las explosiones en los buques petroleros, el desplome de un avión, por ejemplo, también el percance, el choque entre carros, la velocidad también es un riesgo antrópico. Sí, que vas conduciendo un auto a alta velocidad también es un riesgo antrópico porque esto lo puedes evitar, ¿sí? Aquí vemos y quiero que tú identifiques aquí inmediatamente que los riesgos naturales son causados por el comportamiento normal de la naturaleza, ¿sí? Estos provienen de la naturaleza, como te digo, los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, cualquier tornado, sismos, todo esto es natural, ¿sí? Y los antrópicos son aquellos que son acciones ocasionadas por nosotros los seres humanos, ¿sí? Un incendio forestal, ¿por qué se da? Porque regularmente la mayor cantidad de los incendios forestales se da a causa de que nosotros los seres humanos dejamos o tiramos basura ahí en ese lugar, en estos lugares en donde se produce un incendio y también obviamente pues es causante de un incendio forestal, ¿sí? Las explosiones de los buques petroleros, también la mayor cantidad son causados por acciones que a veces son descuidos de nosotros, de los seres humanos, y por eso se ocasionan algún accidente, ¿sí? Por alguna negligencia, ¿ok? Dentro de estos riesgos también están los riesgos químicos, dentro de los riesgos antrópicos. Estos son causados por el vertido o escape de sustancias o mezcla de elementos químicos dañinos para el ser humano. Estos riesgos químicos afectan mucho a nuestra salud si son vertidos, por ejemplo, en los océanos, en los lagos, en los mares, en donde se descarga la mayor cantidad de estos tipos de desecho, que la mayor cantidad son provenientes de las industrias grandes, y entonces están aventando mezclas de elementos químicos también, o también algunas sustancias que también son por negligencia, por algún accidente, pues son escapados dentro también de la atmósfera, y eso también está ocasionando pues un riesgo para nosotros como seres humanos, ¿sí? Dentro de estos riesgos antrópicos también están los riesgos sanitarios. Estos son aquellos eventos externos que ponen en peligro la vida humana. Por ejemplo, el resultado de una explosión, pues es un riesgo sanitario porque está teniendo un resultado. Por ejemplo, puede haber destrucción alrededor de la zona, puede haber que los seres humanos, nosotros, estemos teniendo algunos daños en nuestra piel por las quemaduras. En este caso, casi siempre son por una participación involuntaria o factores físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Son los riesgos sanitarios. Por ejemplo, también son aquellos que están, digamos que son el resultado de algo, ¿sí? Por ejemplo, un riesgo sanitario es aquel que una enfermedad también es parte de un riesgo sanitario. Una enfermedad también provoca a nosotros o algo así, ¿sí? Entonces, algunos de ellos, pues, son las enfermedades transmitidas por un insecto o ciertos animales a través de la comida, el agua o el entorno en donde nosotros vivimos, o por el contacto con las personas infectadas, era lo que me refería, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en este tiempo en el que estamos viviendo un riesgo sanitario, en el que tenemos que estar guardados porque eso presenta un riesgo antrópico, algo que nosotros pudimos evitar en el cuestión de, podemos evitar en la cuestión de cuidarnos con las medidas preventivas que nos están dando, usar cubrebocas, lavado de manos, no salir a lugares muy concurridos, estar guardándose dentro de la casa. Por eso es que nosotros podemos evitar este riesgo sanitario. También transmitidas por la picadura de algunos insectos, también acuérdense que nos dicen que tenemos que tener limpia nuestras áreas en donde vivimos, no, que no haya charcos, que no haya algo que haga que se hagan más insectos en ese lugar, ¿sí? Y pues por el contacto con personas infectadas, pues eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿sí? Por eso nos piden aislamiento para que no estemos en contacto continuo con alguna enfermedad de ese tipo. Entonces, en este día vimos
Los riesgos, ¿sí? En ambos casos pueden estudiarse el fenómeno natural o antrópico y sus consecuencias. Además, se debe de realizar un plan de acción en caso de que ocurran. ¿Qué vamos a hacer como sociedad en caso de que ocurra una inundación? ¿Qué vamos a hacer en caso de en la sociedad en caso de que ocurra un terremoto, un incendio, un accidente automovilístico, un huracán, que regularmente aquí nosotros en San Luis Potosí, acuérdense que no somos una zona donde tiemble seguido, pero que sí estamos expuestos a tener alguno, pero de muy baja magnitud. Entonces, aquí nosotros estamos viendo algunas imágenes de cómo es importante estar prevenidos para saber qué hacer durante estos fenómenos naturales o estos fenómenos antrópicos. En este caso, pues en este tiempo nos cayó de sorpresa esta emergencia sanitaria en el que no sabíamos cómo actuar, pero nos están dando ahora unas indicaciones que sabemos que cómo debemos de guardarnos, cómo debemos de cuidarnos, cómo debemos de estar realizando las actividades para que no haya alguna consecuencia, ¿sí? Entonces quiero que en este día tú te haya quedado claro que los riesgos naturales son aquellos que nosotros los seres humanos no podemos evitar, pero sí podemos prevenir que se convierta en un desastre más grande. Por ejemplo, una inundación, una lluvia muy fuerte, pues esto puedes prevenirlo con no tirar basura en la calle, no estar aventando residuos de comidas o dejar la basura, digamos que ahí, el barrer continuamente la calle en donde vivimos, etcétera. Acciones que debemos de hacer para que estos riesgos que a los que estamos expuestos los seres humanos no se conviertan en un desastre de mayor magnitud, ¿sí? Entonces, bueno, en esta ocasión, esta es nuestra clase del día de hoy, riesgos naturales y riesgos antrópicos. Riesgos naturales son causados directamente por la naturaleza, huracanes, terremotos, sismos, tsunamis, cosas que no están en nuestras manos poder evitar, ¿sí? Y los riesgos antrópicos, pues todos aquellos que están, digamos que provienen y que pueden ser evitados por nosotros los seres humanos, ¿sí? La contaminación de un río, un accidente automovilístico, un accidente, por ejemplo, de vertir los líquidos al agua, al océano, y que por eso haya una contaminación en el cuerpo de los seres humanos, enfermedades. En el caso de algunos desastres, por ejemplo, de una explosión nuclear de este tipo, de cosas que, por ejemplo, que sucedió en la explosión de allá de Chernobyl, en donde la explosión nuclear de Chernobyl, en donde pues hubo muchas muertes a causa de este descuido, porque se dice que fue un descuido por parte de algunos de los trabajadores de los que estaban ahí, y pues bueno, esto a lo mejor se pudo haber evitado para que hubiera tanta pérdida en aquellos tiempos. Bien, entonces, bueno, esto es lo que quería que tú comprendieras en este día, que te quedara muy claro de lo que íbamos a hablar el día de hoy, riesgos naturales y riesgos antrópicos. Y dentro de estos riesgos naturales están los geológicos, que son los terremotos, los tsunamis, que son parte del vulcanismo, también es parte de los riesgos geológicos. Y pues los riesgos antrópicos, que son los riesgos sanitarios también, enfermedades transmitidas por insectos de persona a persona o alguna otra cosa que se pueda, por ejemplo, también el comer comida en la calle contaminada te provoca también un riesgo sanitario. ¿Por qué? Porque estás te puede ocasionar un problema en el estómago, tener algún problema ya más fuerte que se complique, pero para eso tenemos que tener algunas acciones para no caer, digamos que en ese problema, ¿sí? Bien, entonces en este día tu actividad vas a realizar en tu cuaderno una tabla en donde clasifiquen los diferentes tipos de riesgos que hay en la Tierra y vas a agregar a qué se refiere cada uno. Esto lo puedes encontrar en tu libro de texto, en la página 113 de tu libro de texto y 114 de tu libro de texto, ¿sí? Ahí es donde lo vas a poder encontrar, ¿bien? Como segunda actividad de este día vas a clasificar unos eventos antrópicos y naturales y vas a agregar una descripción de cada uno de ellos.
Yo te agregué ahí en tu cuadernillo unos eventos a los que tenías que clasificar, por ejemplo, el huracán Katrina, el desastre nuclear de Chernobyl, el tsunami de Japón, el incendio forestal del Viernes Negro. Sí, tú esos los ibas a clasificar, los vas a clasificar en antrópicos o naturales y les vas a agregar una pequeña descripción de lo que sucedió en esos lugares. Bien, entonces sería todo por el día de hoy esta clase, riesgos naturales y riesgos antrópicos a los que estamos expuestos los seres humanos, y nos vemos en el siguiente video para aclarar alguna duda que tengas acerca de tu actividad el día de hoy.